Las grandes ciudades surgieron en el último siglo, pero nuestra vida social es la misma que hace 100.000 años. Robin Dunbar. El cerebro humano está diseñado para poder relacionarse con 150 personas aproximadamente. Esta cifra, conocida como el número de Dunbar, se repite a lo largo de la historia y atraviesa todas las culturas. Edward Punset ha charlado con Robin Dunbar, profesor de Antropología Evolutiva de la Universidad de Oxford, para entender cómo la evolución ha forjado nuestra manera de relacionarnos con los demás y descubrir los entresijos de la especie más social de las que habitan el planeta, la nuestra. Estamos hablando realmente de la irrupción de la ciencia en la cultura popular, y esto no solo ha cambiado la estructura social y la manera de pensar que tenemos, sino que nos ha permitido pues reparar en cosas que antes nos costaba mucho. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la risa? Sabemos que es bueno, pero ¿cuán bueno? ¿Y en qué condiciones? ¿Por qué nos gustan las estaturas más altas si nos gustan las estaturas más altas a la hora de buscar un trabajo? Hemos heredado del pasado cosas como el nepotismo, el dar trabajo a la gente que es familiar o que es conocida nuestra, ¿no? Las redes sociales, ¿en qué medida influyen en nuestra vida? Has escrito que las especies que viven en grandes manadas anónimas y que son promiscuas tienen cerebros más pequeños que las otras. A primera vista parece extraño, ¿no? ¿Es verdad esto que dices? Sí, parece extraño. Pero lo fundamental es que el cerebro evolucionó para permitirnos organizar las relaciones con los demás. Imagino que en el contexto de las manadas anónimas de muchos animales, o las bandadas de muchas aves, en el fondo no importa tanto con quién se interactúe, y no es preciso un gran ordenador para entenderlo. En cambio, las especies que establecen vínculos de pareja, especialmente las que se unen para siempre, en lugar de cambiar de pareja cada año o en cada época de cría, tienen muchas dificultades para gestionarlo. Es un reto para el que hay que tener un cerebro mayor, probablemente. Se requiere un cerebro mayor. Te has hecho famoso en el mundo entero por un número que lleva tu nombre, Dunbar. Son 150, es el llamado número de Dunbar. Afirmas que los chimpancés, los humanos, gestionamos bien el grupo cuando no pasamos de 150, ni más ni menos. A diferencia de lo que ocurre en otros mamíferos o en las aves, el tamaño de los grupos sociales de las especies de monos y simios guarda relación con el tamaño de su cerebro. Creemos que lo que sucede es que los primates, los monos y simios, han aprovechado el tipo de cognición o psicología que otras especies utilizan para las relaciones monógamas y la han hecho extensiva a todos los miembros de su grupo para crear amigos, por así decirlo. De ahí la relación tan estrecha entre el tamaño cerebral y el tamaño del grupo en los primates. El ser humano no es más que la versión más radical de este fenómeno. Tenemos el cerebro más grande y también los grupos más grandes. Nuestros grupos sociales suelen incluir a unas 150 personas. En algunos la cifra es ligeramente menor y en otros mayor, pero por lo general tenemos unos 150 amigos y allegados, incluidos nuestros parientes, con los que realmente podemos entrar en contacto y saber algo de ellos. No hay que pecar de ambiciosos. No hablamos de amigos en Facebook. Claro. Donde podemos tener varios miles de amigos si queremos. Sin embargo, si tenemos una gran cantidad de amigos en Facebook, a muchos en realidad apenas los conocemos. Si les pidiéramos un favor, probablemente no nos lo harían.
Robin Dunbar es el descubridor de lo que se conoce como número de Dunbar, un parámetro del que hemos hablado anteriormente en redes y que se refiere a la cantidad de personas con las que nos relacionamos de forma más o menos cercana. En promedio tenemos vínculos con unas 150 personas aproximadamente. En distintos ámbitos y culturas se repiten las estructuras sociales de este tamaño. 150 es la cantidad de personas a las que deseamos unas felices fiestas a través de las postales navideñas y los miembros de las unidades básicas de los ejércitos y de los clanes tribales. También son, de media, 150 los habitantes de la mayoría de poblados, desde el Neolítico hasta la Revolución Industrial, y los contactos que mantienen los académicos con otros que estudian en su mismo ámbito de investigación. Incluso en las empresas se ha descubierto que aquellas con este número máximo de trabajadores se organizan de forma espontánea y prima la colaboración entre los individuos. En cambio, cuando la compañía se hace más grande, se han de establecer jerarquías para imponer el orden, disminuye el compañerismo y crecen la competitividad y el absentismo laboral. Aunque vivimos en un mundo lleno de ciudades pobladas por millones de individuos, seguimos manteniendo una red social impuesta por los límites de procesamiento de la mente. De la misma forma que la capacidad de un ordenador está definida por el tamaño de su memoria y su procesador, nuestra habilidad para manipular información sobre la vida social está limitada por el tamaño de la parte más frontal de nuestro cerebro. Sin embargo, no caigamos en la tentación de creer que 150 es un número bajo. Al contrario, somos los primates con mayor cantidad de amigos y conocidos con diferencia. Y también con el cerebro más grande. Los científicos tienen la sospecha de que el amor tiene algo que ver en esto. Al fin y al cabo, los cerebros de los animales monógamos son los de tamaño mayor. No debería extrañarnos si tenemos en cuenta que elegir una pareja para pasar el resto de la vida y entenderse con ella requiere de una gran capacidad para observar cómo es, cómo se siente y cuál es la mejor manera de comunicarse para evitar conflictos. Oye, ¿sabes? Sugieres otra cosa fabulosa y es que hemos subestimado la importancia de acariciar a alguien, sí, en relación a verlo o escuchar su voz. Lo importante es acariciar. Dices que el tacto implica tantas cosas relacionadas con la confianza, con confiar en alguien de verdad, que no se puede subestimar su importancia. ¿Qué puedes decirme del tacto? ¿Solamente tocamos a alguien cuando queremos a esa persona? ¿O intentamos también hacerlo cuando buscamos trabajo? O cuando queremos despedir a alguien. Mira, la explicación se remonta a que la manera que tienen los monos y simios de crear amistades, de entablar relaciones con otros individuos, es a través del acicalamiento. Y no se trata solamente de quitarle follaje u otra cosa de la piel a otro animal, sino que es como un masaje, produce una sensación de bienestar y felicidad parecida a la que se consigue con el ejercicio físico o el masaje hoy en día. Así pues, tocarse físicamente resulta muy importante a la hora de transmitir la fuerza emocional de una relación. Por supuesto, nosotros estamos muy dominados por el lenguaje. El lenguaje evolucionó y se ha convertido en una parte muy importante de nuestra psicología, por lo que tendemos a pensar primero en las palabras de los demás sin acabar de entender las emociones subyacentes. Y es el tacto lo que crea gran parte de las emociones, porque con las palabras se puede mentir. Efectivamente, siempre digo algo parecido, ¿sabes? Cuando alguien me dice, nos llevamos bien gracias a que podemos hablar, yo le respondo, sí, hablando la gente se confunde, no solo se entiende. Y es verdad, probablemente el lenguaje, cuando pasó a ser escrito, al parecer, corrígeme si me equivoco, al principio no era más que un acuerdo contractual. Te daré lo que quieres a cambio de que tú me des una determinada cantidad de dinero, o lo que sea. Así que, en realidad, el lenguaje se escribía para otorgar un contrato. O declaraciones de impuestos. Las declaraciones de impuestos, es cierto. Porque de eso se trata.
Volviendo al tema del tacto y de estar cerca de los demás, es fantástico ver cómo los chimpancés, con el acicalamiento y el chismorreo, nos enseñaron lo importante que era. Lo aprendimos de ellos. Creo que todos los monos y simios, y por tanto nosotros, ya que formamos parte de la familia de primates, simplemente utilizamos el acicalamiento o el contacto físico de un modo natural, porque era muy importante para entablar relaciones estrechas. Además, en cualquier relación o interacción, se logra una idea mucho más clara de la intención de las palabras de alguien según la manera en la que te toque. Es increíble. A menudo te recomiendan que si vas a despedir a alguien, a echarlo del trabajo, es mejor tocarle en el hombro mientras le dices, ¿está usted despedido? Para compensar. Para reducir el dolor, sí. Es increíble. ¿No crees que la gente era consciente de todas estas cosas antes de que la ciencia irrumpiera en la cultura popular? Me parece que la respuesta es que intuitivamente más o menos lo entendíamos, pero sin una comprensión completa, puesto que todo lo que pertenece a la parte emocional de nuestra psicología se halla en el hemisferio derecho del cerebro, mientras que el lenguaje está en el izquierdo, y no termina de haber una conexión. Podemos hablar de las emociones en cierta medida, pero no podemos expresarlas demasiado bien con el lenguaje. Solamente pueden hacerlo los poetas. Solamente los poetas. Nuestro pasado evolutivo forma parte de nuestro día a día. Muchas de nuestras reacciones más instintivas se pueden explicar desde esta perspectiva. El color claro del cabello nos trae reminiscencias de la infancia, ya que los niños suelen ser más rubios que los adultos. Como los hombres tienen un radar para buscar parejas jóvenes que les garanticen una descendencia sana y fuerte, es frecuente que, sin darse cuenta, muchos se sientan más atraídos por las rubias. A los bebés les hablamos de una forma muy peculiar. Ese lenguaje espontáneo exagera nuestras expresiones. Aunque no pretendamos hacerlo, estamos enseñándoles a percibir las emociones de los otros, lo cual será fundamental para que puedan integrarse en la sociedad. Solemos subestimar el poder del tacto con respecto a la vista o al oído, pero las caricias no nos mienten. Son la vía de comunicación más sincera e íntima. Eso sí, solo queremos practicarla con los más allegados. Sin embargo, en presencia de más de dos personas, la forma de comunicación cambia. En un grupo, el equivalente al tacto es la risa. Ayuda a establecer vínculos con aquellos a los que conocemos poco y nos hace sentir bien. La impulsividad masculina está relacionada con un mayor crecimiento del sistema límbico de los hombres, que les hace propensos al despliegue de su conducta más física, la cual resultó, en el pasado, un método para que las hembras evaluasen sus cualidades como posibles padres de sus hijos. Y en contrapartida, las mujeres han desarrollado un tamaño mayor en el neocórtex. En esta zona del cerebro se generan habilidades sociales que permiten solucionar de forma pacífica los conflictos provocados por el ímpetu masculino. Hay otro secreto de la vida. Es el tema de la risa. Especialmente la risa colectiva, cuyo efecto es claro. Lo he visto en películas y en vídeos. La risa colectiva une a la gente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre este fenómeno concreto? Creemos que la risa evolucionó cuando el tamaño de nuestros grupos empezó a aumentar más allá de lo que se podía cohesionar únicamente con el acicalamiento. La cantidad de tiempo que se puede dedicar al acicalamiento social tiene un límite claro porque intervienen solamente dos personas. Cuando estamos en un grupo, lo primero que hacemos es reprimir las manifestaciones de este tipo, las caricias, arrumacos. Es cosa de dos y normalmente se crea un problema si se intenta hacer a tres.
Y para poder mantener grupos tan grandes como los que surgieron con la evolución del ser humano y tenemos ahora, es necesario un mecanismo que traslade los componentes más emocionales a las relaciones a mayor escala. Y creemos que la risa lo permitió, porque puede haber 4 o 5 personas riendo a la vez, mientras con el acicalamiento es cosa de 2. Imaginemos ahora, porque también lo has investigado, imaginemos que tengo que encontrar una pareja, buscar una pareja o encontrar un trabajo. Cualquiera de los 2 ejemplos me sirve. Lo primero que deberé cuidar es la ropa, si es adecuada o elegante o lo que sea. Otra de las cosas importantes será también si soy alto o muy bajito. Y es gracioso porque me he dado cuenta, corrígeme Robin si me equivoco, he constatado que la gente está convencida de que no puede modificar su estatura, ¿verdad? Su altura, quiero decir. En cambio, cree que fácilmente puede cambiar su peso, como lo llamas, su gordura. Ellos creen que puedes adelgazar fácilmente, pero saben que no pueden cambiar su estatura, su altura. Todas estas cosas importan realmente en una relación amorosa o cuando uno busca trabajo, o las hemos exagerado un poco. ¿Qué opinas? En las relaciones amorosas hay una serie de criterios que cada sexo utiliza para conseguir la mejor pareja, o por lo menos la mejor pareja que se puede permitir. Nunca puedes conseguir la pareja perfecta, no es posible. Más bien la mejor que esté disponible y por la que puedas competir con éxito. Y este tipo de decisiones suelen ser mucho más complejas en las mujeres. En las mujeres, sí. Ellas barajan muchos más criterios a la hora de hacer balance. Algunos son físicos, como por ejemplo la forma del rostro, la estatura. Ambas cosas suelen indicar la presencia de buenos genes y, por tanto, que el hombre puede engendrar niños con la mejor combinación posible de características. Otros criterios son sociales, psicológicos. ¿Se te da bien el lenguaje? ¿Bailas bien? Las mujeres utilizan esas características para juzgar la calidad de un hombre. Hay muchas cosas así que los hombres pueden utilizar y aprovechar para mejorar su manera de presentarse, incluida la ropa. Sí. Y hay otro criterio que, sobre todo en las relaciones tradicionales, es muy importante en las elecciones de pareja de las mujeres. La riqueza que pueda ofrecer el hombre, especialmente en las sociedades agrícolas. Tener una granja grande o pequeña influye en lo bien que se puede criar a los hijos, y si analizamos la historia de Europa, veremos que las familias en las que sobrevivieron más niños hasta la edad adulta fueron las que tenían más tierra, y no hablamos aquí de la nobleza, sino de campesinos. Sí. Afirmas algo que no estoy seguro de que todo el mundo que nos escucha de nuestros telespectadores lo aceptará. Y es que el profesor dice que la manera de contar chismes de los hombres difiere de la manera en que lo hacen las mujeres. Las mujeres tienen una manera muy especial de chismorrear, y los hombres, en cambio, suelen ser muy distintos. ¿Cuáles son? Mira, son distintos en algunas cosas y no en otras. El chismorreo, en este sentido, es la manera de pasar el tiempo con alguien. Con chismorreo no me refiero a los cotilleos malintencionados, sino más bien a la charla informal, por así decirlo. En las conversaciones descubrimos que aunque los hombres y las mujeres dediquen la misma cantidad de tiempo a hablar sobre chismes,
En realidad, ¿Cuánto tiempo? en tiempo social representa unos 2/3. ¿2/3? Sí, un 65% del tiempo total de conversación. Esto no es así en el entorno laboral, pero en una situación social, en una situación cotidiana, dedicamos la mayor parte del tiempo a hablar de Chismes. chismes, sobre uno mismo, sobre los demás, sí. Pero lo que pasa es que los hombres y las mujeres utilizan el lenguaje de forma muy distinta. Los hombres lo usan mucho más para exhibirse. Cuando conversan, especialmente con mujeres, suelen hablar sobre temas técnicos más basados en conocimientos. Por ejemplo, a que no te sabes los números de todas las composiciones de Mozart. Conocimiento técnico y objetivo. En cambio, las mujeres tienden a charlar mucho más sobre la naturaleza de las relaciones. En Women, Las mujeres hablarán de lo social, Sí, sí, sí. de las conexiones sociales. Sí. Las relaciones sociales. Eso es. Sí, y es importante porque saben construir mejor que los hombres la base de la vida social, ¿no? Sí, sí. Esto es así en todos los primates. Tanto en monos y simios como en humanos, el núcleo de la vida social lo forman las hembras, las mujeres, y es como si los machos estuvieran más al margen. Por eso las relaciones masculinas suelen ser menos estables a largo plazo, un poco más políticas. Se basan en un objetivo aquí y ahora, mientras que las relaciones entre mujeres son mucho más duraderas y suelen basarse más en la familia y a ser más sociales, en este sentido. Penélope Cruz. ¿Qué tienen los famosos que sus vidas nos atraen tanto? ¿Somos cotillas por naturaleza? ¿O es una tendencia de origen cultural? En realidad, que nos interese la vida de los otros es algo de lo más natural. Lo que ocurre con los famosos es que, gracias a la tecnología, vemos sus caras cada día, y eso hace que nuestro cerebro se confunda y crea de forma inconsciente que los conoce. ¿Pero de qué nos sirve ser así? ¿Tiene una utilidad evolutiva toda esta información innecesaria sobre líos, peleas, bodas y rupturas? Parece que sí. Somos animales jerárquicos por naturaleza y nos interesa saber qué hacen aquellos que creemos que están por encima de nosotros en el estatus social. Es por eso que sentimos tanta curiosidad por los ricos y poderosos. En concreto, nos sentimos especialmente atraídos por sus miserias y tragedias. De forma inconsciente, nuestro cerebro ha evolucionado para querer saber cosas negativas de ellos, porque los considera rivales potenciales y cree que sus problemas nos podrían beneficiar. También chismorreamos sobre la gente que conocemos. De hecho, esta tarea ocupa más del 65% del tiempo que dedicamos a hablar. Nos interesa sobre todo lo malo que le puede pasar a los que están por encima nuestro en la jerarquía social. Ey, tía, ¿sabes la última del jefe? Que es que su mujer le ha dejado. Es que no me extraña nada, ¿eh? Cualquiera lo aguanta. Pero también nos interesa compartir las alegrías de nuestros amigos y familiares. Quizás su suerte se nos pueda contagiar. No te lo vas a creer, a mi hermano le ha tocado un viaje a Cancún. ¡Anda, qué bien! Es para 4 personas. Oye, pues a ver si nos lleva. El cotilleo es, además, un sistema excelente para controlar y castigar al que se sale de las normas de conductas sociales. Yo sé quién se hace pis en el ascensor. Es el perro de la de tercero primera. Lo sabía, si es que es más sucia, no hay más que ver moviendo las sábanas. Yo a partir de ahora me retiro el saludo. Yo también. Y nos da modelos de conducta, nos dice cómo debemos y cómo no debemos ser. Oye, ¿me puse a hacer este peinado? Es que esta chica le queda súper bien, la hace súper joven. ¿Tú crees que por el peinado? ¿No? No, yo creo que es por el botox. ¿Tú crees que lleva botox esta chica? Sí, mi prima se lo hizo y tiene la misma cara. ¿Que esta? Sí, y después se repitió un montón. El cotilleo, en resumen, nos une y cohesiona como grupo. Nos permite, en definitiva, socializar. Hay otras cosas que al mirarlas notamos que implican algo crucial. Los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria de contemplar el mundo que les rodea y encontrar correlaciones entre cosas. A veces, este conocimiento se transmite a otras generaciones mediante la sabiduría popular. Aprendemos pequeños trucos, por así decirlo, sobre cómo juzgar a los demás, pero en este contexto lo raro es lo que mencionaba antes, que a la hora de conseguir un trabajo, resulta que la estatura, la altura,
tiene consecuencias muy importantes sobre el salario, sobre el éxito en los negocios y el rango salarial. Tanto en Wall Street como en el distrito financiero de Londres, por ejemplo, los hombres más altos ganan más que los bajos por el mismo trabajo. Fantástico. Y esto no se aplica a las mujeres. No existe esta discriminación en las mujeres, pero sí en los hombres. No, es cierto. Lo que demuestra que los conocimientos que se transmiten durante siglos a veces pueden ser erróneos. Sí, y no sabemos por qué ocurre esto en concreto. Puede que los hombres altos sean más listos, por ejemplo, pero también puede ser que en el patio del colegio, de pequeños, hayamos aprendido a temer a los niños más altos que nosotros, a los chavales de nuestra edad, más corpulentos y altos. Así que, si entrevistamos a varios candidatos para un trabajo, tenderemos a sentirnos, ¿cómo decirlo?, más asustados, más impresionados por los candidatos altos. Por eso les daremos el trabajo a ellos. Pero no comprendemos por qué se producen estas discriminaciones. El cerebro evolucionó para permitirnos organizar las relaciones con los demás. Robin Dunbar. De lo que se conoce como número de Dunbar, un parámetro del que hemos hablado anteriormente en redes y que se refiere a la cantidad de personas con las que nos relacionamos de forma más o menos cercana. En promedio tenemos vínculos con unas 150 personas aproximadamente. En distintos ámbitos y culturas se repiten las estructuras sociales de este tamaño. 150 es la cantidad de personas a las que deseamos unas felices fiestas a través de las postales navideñas y los miembros de las unidades básicas de los ejércitos y de los clanes tribales. También son, de media, 150 los habitantes de la mayoría de poblados, desde el Neolítico hasta la Revolución Industrial, y los contactos que mantienen los académicos con otros que estudian en su mismo ámbito de investigación. Incluso en las empresas se ha descubierto que aquellas con este número máximo de trabajadores se organizan de forma espontánea y prima la colaboración entre los individuos. En cambio, cuando la compañía se hace más grande, se han de establecer jerarquías para imponer el orden, disminuye el compañerismo y crecen la competitividad y el absentismo laboral. Aunque vivimos en un mundo lleno de ciudades pobladas por millones de individuos, seguimos manteniendo una red social impuesta por los límites de procesamiento de la mente. De la misma forma que la capacidad de un ordenador está definida por el tamaño de su memoria y su procesador, nuestra habilidad para manipular información sobre la vida social está limitada por el tamaño de la parte más frontal de nuestro cerebro. Sin embargo, no caigamos en la tentación de creer que 150 es un número bajo. Al contrario, somos los primates con mayor cantidad de amigos y conocidos con diferencia. Y también con el cerebro más grande. Los científicos tienen la sospecha de que el amor tiene algo que ver en esto. Al fin y al cabo, los cerebros de los animales monógamos son los de tamaño mayor. No debería extrañarnos si tenemos en cuenta que elegir una pareja para pasar el resto de la vida y entenderse con ella requiere de una gran capacidad para observar cómo es, cómo se siente y cuál es la mejor manera de comunicarse para evitar conflictos. Oye, ¿sabes? Sugieres otra cosa fabulosa y es que hemos subestimado la importancia
de acariciar a alguien, en relación a verlo o escuchar su voz. Lo importante es acariciar. Dices que el tacto implica tantas cosas relacionadas con la confianza, con confiar en alguien de verdad, que no se puede subestimar su importancia. ¿Qué puedes decirme del tacto? ¿Solamente tocamos a alguien cuando queremos a esa persona? Esto es así en todos los primates. Tanto en monos y simios como en humanos, el núcleo de la vida social lo forman las hembras, las mujeres, y es como si los machos estuvieran más al margen. Por eso las relaciones masculinas suelen ser menos estables a largo plazo, un poco más políticas. Se basan en un objetivo aquí y ahora, mientras que las relaciones entre mujeres son mucho más duraderas y suelen basarse más en la familia y a ser más sociales, en este sentido. Penélope Cruz. ¿Qué tienen los famosos que sus vidas nos atraen tanto? ¿Somos cotillas por naturaleza? ¿O es una tendencia de origen cultural? En realidad, que nos interese la vida de los otros es algo de lo más natural. Lo que ocurre con los famosos es que, gracias a la tecnología, vemos sus caras cada día, y eso hace que nuestro cerebro se confunda y crea de forma inconsciente que los conoce. ¿Pero de qué nos sirve ser así? ¿Tiene una utilidad evolutiva toda esta información innecesaria sobre líos, peleas, bodas y rupturas? Parece que sí. Somos animales jerárquicos por naturaleza y nos interesa saber qué hacen aquellos que creemos que están por encima de nosotros en el estatus social. Es por eso que sentimos tanta curiosidad por los ricos y poderosos. En concreto, nos sentimos especialmente atraídos por sus miserias y tragedias. De forma inconsciente, nuestro cerebro ha evolucionado para querer saber cosas negativas de ellos, porque los considera rivales potenciales y cree que sus problemas nos podrían beneficiar. También chismorreamos sobre la gente que conocemos. De hecho, esta tarea ocupa más del 65% del tiempo que dedicamos a hablar. Nos interesa sobre todo lo malo que le puede pasar a los que están por encima nuestro en la jerarquía social. Ey, tía, ¿sabes la última del jefe? Que es que su mujer le ha dejado. Es que no me extraña nada, cualquiera lo aguanta. Pero también nos interesa compartir las alegrías de nuestros amigos y familiares. Quizás su suerte se nos pueda contagiar. No te lo vas a creer, a mi hermano le ha tocado un viaje a Cancún. ¡Anda, qué bien! Es para 4 personas. Oye, pues a ver si nos lleva. El cotilleo es, además, un sistema excelente para controlar y castigar al que se sale de las normas de conductas sociales. Yo sé quién se hace pis en el ascensor. Es el perro de la tercero primera. Lo sabía. Si es que es más sucio, no hay más que ver por qué las sábanas. Yo a partir de ahora no le quiero el saludo. Yo también. Y nos da modelos de conducta. Nos dice cómo debemos y cómo no debemos ser. Oye, ¿me puedes hacer este peinado? Es que esta chica le queda súper bien, la hace súper joven. ¿Tú crees que por el peinado? ¿No? No, yo creo que es por el bote. ¿Tú crees que lleva botox esta chica? Sí, mi prima se lo hizo, tiene la misma cara. ¿Qué esta? Sí, y después se repitió un montón. El cotilleo, en resumen, nos une y cohesiona como grupo. Nos permite que puedan integrarse en la sociedad. ¿Qué ojo? Solemos subestimar el poder del tacto con respecto a la vista o al oído, pero las caricias no nos mienten. Son la vía de comunicación más sincera e íntima. Eso sí, solo queremos practicarla con los más allegados. Sin embargo, en presencia de más de 2 personas, la forma de comunicación cambia. En un grupo, el equivalente al tacto es la risa. Ayuda a establecer vínculos con aquellos a los que conocemos poco y nos hace sentir bien. La impulsividad masculina está relacionada con un mayor crecimiento del sistema límbico de los hombres, que les hace propensos al despliegue de su conducta más física, la cual resultó, en el pasado, un método para que las hembras evaluasen sus cualidades como posibles padres de sus hijos. Y en contrapartida, las mujeres han desarrollado un tamaño mayor en el neocórtex. En esta zona del cerebro se generan habilidades sociales que permiten solucionar de forma pacífica los conflictos provocados por el ímpetu masculino. Hay otro secreto de la vida.
es el tema de la risa. Especialmente la risa colectiva, cuyo efecto es claro. Lo he visto en películas y en vídeos. La risa colectiva une a la gente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre este fenómeno concreto? Creemos que la risa evolucionó cuando el tamaño de nuestros grupos empezó a aumentar más allá de lo que se podía cohesionar únicamente con el acicalamiento. La cantidad de tiempo que se puede dedicar al acicalamiento social tiene un límite claro porque intervienen solamente 2 personas. Cuando estamos en un grupo, lo primero que hacemos es reprimir las manifestaciones de este tipo, las caricias, arrumacos. Es cosa de 2 y normalmente se crea un problema si se intenta hacer a 3. Y para poder mantener grupos tan grandes como los que surgieron con la evolución del ser humano y tenemos ahora, es necesario un mecanismo que traslade los componentes más emocionales a las relaciones a mayor escala. Y creemos que la risa lo permitió porque puede haber 4 o 5 personas riendo a la vez, mientras con el acicalamiento es cosa de 2. Imaginemos ahora, porque también lo has investigado, imaginemos que tengo que encontrar una pareja, buscar una pareja. Y es que el profesor dice que la manera de contar chismes de los hombres difiere de la manera en que lo hacen las mujeres. Las mujeres tienen una manera muy especial de chismorrear y los hombres, en cambio, suelen ser muy distintos. ¿Cuáles son? Mira, son distintos en algunas cosas y no en otras. El chismorreo, en este sentido, es la manera de pasar el tiempo con alguien. Con chismorreo no me refiero a los cotilleos malintencionados, sino más bien a la charla informal, por así decirlo. En las conversaciones descubrimos que aunque los hombres y las mujeres dediquen la misma cantidad de tiempo a hablar sobre chismes, en realidad, ¿Cuánto tiempo? En tiempo social representa unos 2/3. ¿2/3? Sí, un 65% del tiempo total de conversación. Esto no es así en el entorno laboral, pero en una situación social, en una situación cotidiana, dedicamos la mayor parte del tiempo a hablar de chismes. Chismes, sobre uno mismo, sobre los demás, sí. Pero lo que pasa es que los hombres y las mujeres utilizan el lenguaje de forma muy distinta. Los hombres lo usan mucho más para exhibirse. Cuando conversan, especialmente con mujeres, suelen hablar sobre temas técnicos más basados en conocimientos. Por ejemplo, a que no te sabes los números de todas las composiciones de Mozart. Conocimiento técnico y objetivo. En cambio, las mujeres tienden a charlar mucho más sobre la naturaleza de las relaciones. En Women, las mujeres hablarán de lo social. Sí. De las conexiones sociales. Sí. Las relaciones sociales. Eso es. Sí, y es importante porque saben construir mejor que los hombres la base de la vida social, ¿no? Sí. Esto es así en todos los primates. Tanto en monos y simios como en humanos, el núcleo de la vida social lo forman las hembras, las mujeres, y es como si los machos estuvieran más al margen. Por eso las relaciones masculinas suelen ser menos estables a largo plazo, un poco más políticas. Se basan en un objetivo aquí y ahora, mientras que las relaciones entre mujeres son mucho más duraderas y suelen basarse más en la familia y a ser más sociales, en este sentido. Penélope Cruz. ¿Qué tienen los famosos que sus vidas nos atraen tanto? ¿Somos cotillas por naturaleza? ¿O es una tendencia de origen cultural? En realidad, que nos interese la vida de los otros es algo de lo más natural. Lo que ocurre con los famosos es que, gracias a la tecnología, vemos sus caras cada día, y eso hace que nuestro cerebro se confunda y crea de forma inconsciente que los conoce. Contexto de las manadas anónimas de muchos animales, o las bandadas de muchas aves, en el fondo, no importa tanto con quién se interactúe, y no es preciso un gran ordenador para entenderlo. En cambio, las especies que establecen vínculos de pareja, especialmente las que se unen para siempre,
En lugar de cambiar de pareja cada año o en cada época de cría, tienen muchas dificultades para gestionarlo. Es un reto para el que hay que tener un cerebro mayor, probablemente. Se requiere un cerebro mayor. Te has hecho famoso en el mundo entero por un número que lleva tu nombre, Dunbar. Son 150, es el llamado número de Dunbar. Afirmas que los chimpancés, los humanos, gestionamos bien el grupo cuando no pasamos de 150, ni más ni menos. A diferencia de lo que ocurre en otros mamíferos o en las aves, el tamaño de los grupos sociales de las especies de monos y simios guarda relación con el tamaño de su cerebro. Creemos que lo que sucede es que los primates, los monos y simios, han aprovechado el tipo de cognición o psicología que otras especies utilizan para las relaciones monógamas y la han hecho extensiva a todos los miembros de su grupo para crear amigos, por así decirlo. De ahí la relación tan estrecha entre el tamaño cerebral y el tamaño del grupo en los primates. El ser humano no es más que la versión más radical de este fenómeno. Tenemos el cerebro más grande y también los grupos más grandes. Nuestros grupos sociales suelen incluir a unas 150 personas. En algunos la cifra es ligeramente menor y en otros mayor, pero por lo general tenemos unos 150 amigos y allegados, incluidos nuestros parientes, con los que realmente podemos entrar en contacto y saber algo de ellos. No hay que pecar de ambiciosos. No hablamos de amigos en Facebook. Claro. Donde podemos tener varios miles de amigos si queremos. Sin embargo, si tenemos una gran cantidad de amigos en Facebook, a muchos en realidad apenas los conocemos. Si les pidiéramos un favor, probablemente no nos lo harían. Robin Dunbar es el descubridor de lo que se conoce como número de Dunbar, un parámetro del que hemos hablado anteriormente en redes y que se refiere a la cantidad de personas con las que nos relacionamos, de forma más o menos cercana. En promedio tenemos vínculos con unas 150 personas aproximadamente. En distintos ámbitos y culturas se repiten las estructuras sociales de este tamaño. 150 es la cantidad de personas a las que deseamos unas felices fiestas a través de las postales navideñas y los miembros de las unidades básicas. Extraño. Pero lo fundamental es que el cerebro evolucionó para permitirnos organizar las relaciones con los demás. Imagino que en el contexto de las manadas anónimas de muchos animales, o las bandadas de muchas aves, en el fondo, no importa tanto con quién se interactúe, y no es preciso un gran ordenador para entenderlo. En cambio, las especies que establecen vínculos de pareja, especialmente las que se unen para siempre, en lugar de cambiar de pareja cada año o en cada época de cría, tienen muchas dificultades para gestionarlo. Es un reto para el que hay que tener un cerebro mayor, probablemente. Se requiere un cerebro mayor. Te has hecho famoso en el mundo entero por un número que lleva tu nombre, Dunbar. Son 150, es el llamado número de Dunbar. Afirmas que los chimpancés, los humanos, gestionamos bien el grupo cuando no pasamos de 150, ni más ni menos. A diferencia de lo que ocurre en otros mamíferos o en las aves, el tamaño de los grupos sociales de las especies de monos y simios guarda relación con el tamaño de su cerebro. Creemos que lo que sucede es que los primates, los monos y simios, han aprovechado el tipo de cognición o psicología que otras especies utilizan para las relaciones monógamas y la han hecho extensiva a todos los miembros de su grupo para crear amigos, por así decirlo. De ahí la relación tan estrecha entre el tamaño cerebral y el tamaño del grupo en los primates. El ser humano no es más que la versión más radical de este fenómeno. Tenemos el cerebro más grande y también los grupos más grandes. Nuestros grupos sociales suelen incluir a unas 150 personas. En algunos la cifra es ligeramente menor y en otros mayor, pero por lo general tenemos unos 150 amigos y allegados, incluidos nuestros parientes, con los que realmente podemos entrar en contacto y saber algo de ellos. No hay que pecar de ambiciosos. No hablamos de amigos en Facebook.
Claro. donde podemos tener varios miles de amigos si queremos. Sin embargo, si tenemos una gran cantidad de amigos en Facebook, a muchos en realidad apenas los conocemos. Si les pidiéramos un favor, probablemente no nos lo harían. Robin Dunbar es el descubridor de lo que se conoce como número de Dunbar, un parámetro del que hemos hablado anteriormente en redes y que se refiere a la cantidad de personas con las que nos relacionamos, de forma más o menos cercana. En promedio tenemos vínculos con unas 150 personas aproximadamente.